Hola, muy buenas tardes, mis niños y niñas del sexto año básico. Espero que estén bien en su casita, que se estén cuidando, que estén haciendo las cosas de la casa, igual apoyando a sus papás, a su mamá. Miren, en esta semana vamos a seguir con los contenidos de geometría. En este caso nosotros vamos a ver los triángulos y sus características, como sale acá. Ya vamos a analizar la clasificación del triángulo según sus lados y según sus ángulos. ¿Ya? De ahí aparecen estos nombres raros de equilátero, isósceles, escaleno. A ver, equilátero, isósceles y escaleno, y acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Ya? Eh, a ver, ¿por qué se le da tanta importancia al triángulo? El triángulo es la figura geométrica más importante en geometría, porque a partir del triángulo nacen muchas propiedades de las otras figuras geométricas, como el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el pentágono, lo demás. Si alguien pensaba que la figura geométrica más importante era el cuadrado, no. En geometría, la figura geométrica donde nace todo es el triángulo. Por eso es que se le da tanta importancia a estos nombres. Más adelante, cuando vayan a enseñanza media, estos nombres cobran mucha importancia. Entonces, la idea es que ustedes de a poquito lo vayan entendiendo y asimilando que existen. Ya, vamos a comenzar. Vamos a trabajar tanto en el libro, en la página 73, y también en el cuaderno de ejercicio, en la página 74 al 75. ¿Ya? Así que ahí lo tienen y comenzamos. Ya, dice, aprendo, los triángulos los puedes clasificar a partir de lo siguiente. Hay dos formas de clasificar triángulos, ya según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados tenemos tres formas de clasificarlo. Se llaman equilátero, isósceles y escaleno. ¿Ya? El equilátero, el triángulo equilátero, es aquel triángulo que tiene todos sus lados de igual medida. ¿Ya? O sea, si un lado vale 6, el otro vale 6, el otro igual vale 6 centímetros. Y así, ¿ya? El triángulo isósceles, como sale acá abajo, es el triángulo que tiene dos lados iguales solamente. Y el lado diferente se llama base. ¿Ya? Y por último, el escaleno es el que tiene todos sus lados diferentes. ¿Ya? Esta es la clasificación según sus lados, según la medida de sus lados. Y también está la otra, ¿ya? Según la medida de sus ángulos. Y según el ángulo, tiene diferentes nombres. Por ejemplo, el triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. O sea, todos los ángulos miden menor o son más pequeños que 90 grados. El triángulo que es rectángulo, ojo, un triángulo rectángulo existe, ojo, es rectángulo cuando tiene un ángulo recto el triángulo. ¿Ya? Por ejemplo, las escuadras son triángulos rectángulos, ¿ya? Porque tiene un ángulo recto. Y por último, el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, ¿ya? Después hay un ejemplo y se clasifica el triángulo ABC, ABC, este triángulo, según la medida de sus lados y de sus ángulos. ¿Cómo lo hago? Dice, fíjense que este lado mide 4, este mide 3 y este mide 3. Significa que según lo que está acá, ese triángulo sería un triángulo isósceles, porque tiene estos dos lados iguales y este diferente. ¿Ya? Como sale acá. Como el triángulo tiene dos lados de igual medida, entonces a veces es isósceles. ¿Ya? Y según sus ángulos, 48, 48, 84, estos ángulos son todos agudos, porque todos miden menos que 90 grados. Y como son todos agudos, el triángulo es acutángulo. Ya como sale acá, todos sus ángulos son agudos. Luego el triángulo ABC es isósceles acutángulo. ¿Ya? Se cumple con tanto con la condición de ser isósceles como ser acutángulo. Así que esto es lo que vamos a ver durante esta clase, ya la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Ya, luego vamos a practicar. Dice, resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. En cada triángulo determina la medida de sus lados y de sus ángulos interiores utilizando regla y transportador. Luego clasifícalos. Fíjense que para clasificar los triángulos en base a sus lados, para ver si son equiláteros, isósceles o escalenos, la idea es tener una regla. Pero si no tengo una regla, es fácil igual identificarlo porque se puede medir con cualquier cosa. Lo único que tienen que saber ustedes es si sus lados son iguales o no. ¿Ya? Por ejemplo, eh, como le digo, puede serlo con regla o pueden tomar un lápiz
y con el lápiz moverlo y empezar a medir. Por ejemplo, voy a medir cuánto mide de aquí para acá, según el lápiz. Entonces lo movemos así y desde el vértice hasta el vértice acá marcamos. Tú puedes marcar, yo la hacía, me acuerdo que lo marcaba con una uña o dejaba ahí mi dedo estático acá y movía este lápiz después para acá para decir esta medida de acá es lo mismo que de acá. Y si ustedes hacen eso, movemos para acá y se dan cuenta que es la misma medida, ¿ya? Y también si hacen estos mismos asuntos acá, se dan cuenta que todo mide esto. Ya yo no sé cuántos centímetros medirá esto, pero sí, de aquí para acá, mide lo mismo que aquí para acá y para acá. Solamente estoy usando un lápiz, ¿ya? Significa que el triángulo ABC es equilátero, porque todos sus lados son iguales, ¿ya? Ahora, para medir los ángulos, para clasificarlos según sus ángulos, es decir, si es acutángulo, rectángulo o obtusángulo, necesitamos un transportador, ¿ya? Pero eso igual se puede hacer visualmente, ¿ya? Porque yo sé, por ejemplo, estos ángulos que están acá son todos agudos, son todos menores a 90 grados. Entonces, automáticamente este triángulo es acutángulo. Entonces tenemos que este triángulo es tanto equilátero, pero también es acutángulo, ¿ya? Así que, por ejemplo, esa es la idea. Sí, bueno, si pueden tener un transportador y pueden medir los ángulos mejor, pero también lo puede hacer visualmente, ¿ya? Así que háganlo, vayan haciéndolo. Después dice la número 2, responde las siguientes preguntas, justifica en cada caso. Si un triángulo es obtusángulo, ¿cuál es la clasificación de cada uno de sus ángulos? Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo un triángulo obtusángulo. Sin medirlo, yo sé que este es un ángulo obtuso porque este ángulo de acá es mayor a 90 grados. Porque para que sea un ángulo recto tiene que ser así. Así. ¿Ya? Pero como es un ángulo obtuso, vale más de 90 grados. Ya, voy a leer nuevamente la pregunta. Dice, si un triángulo es obtusángulo, ¿cuál es la clasificación de cada uno de sus ángulos? Ah, ya. ¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos? ¿O cuál es el nombre? Este es obtuso. Este de aquí, ¿qué ángulo sería este? Agudo, ¿cierto? Agudo y este es agudo también. Ya, porque mide menos de 90 grados. Eso va a pasar siempre en un triángulo obtusángulo, por si acaso. ¿Ya? Después dice, ¿qué tipo de triángulo es aquel? A ver, ¿qué tipo de triángulo es aquel en el que sus ángulos miden 85, 92 y 3 grados? ¿Qué tipo de triángulo? Según los ángulos. ¿Qué ángulos tenemos aquí? Estos son ángulos de... Este vale menos de 90 grados, este vale más de 90 grados, es decir, este es un ángulo obtuso, porque vale 92. Recuerda que el ángulo recto vale 90 y este vale 3 grados, un ángulo agudo. Entonces, como ya tengo un ángulo obtuso, automáticamente este es un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Ya, seguimos. Ahora nos pasamos al cuaderno de ejercicios y empezamos a trabajar. Dice clasificación de triángulos. En cada rombo, este es un rombo y este es un rombo igual. Traza la diagonal según la condición pedida. Dice, la condición, divide el rombo para que forme dos triángulos obtusángulos. Ya, si yo divido el rombo de esta forma así para acá, no voy a formar un triángulo obtusángulo, voy a formar triángulos acutángulos, porque este ángulo de aquí para acá es agudo. Entonces, la forma de dividirlo es de aquí para acá. Mira, voy a colocar la línea. Ojalá que me salga una derechita. Uy, a ver, uy, casi derecho. ¿Ya? Aquí yo tengo triángulo obtusángulo, porque este es un ángulo obtuso, ¿se dan cuenta, no? ¿Ya? Y este de abajo igual es obtuso. ¿Ya? Ahora ustedes tienen que dividir este rombo para que forme dos triángulos acutángulos. ¿Ya? Entonces lo lógico era dividirlo de aquí para acá. Y ahí van a formar dos triángulos acutángulos. Es decir, todos sus ángulos van a ser agudos. Ya, después dice, mide los lados y ángulos interiores de los siguientes triángulos y luego clasifícalos. Ya, como acabo de decir anteriormente, no es tan necesario medir con regla o con transportador porque visualmente se puede notar cuánto puede medir un ángulo, cuánto puede, o si los lados de los triángulos son iguales o no. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo voy a colocar la D. Yo sé que visualmente estos dos lados son iguales y lo puedo comprobar como con un lápiz o midiendo con regla. ¿Ya? Pero voy a considerar que estos dos lados son iguales y este
sí o sí es diferente a estos dos, ¿cierto? Entonces, según sus lados, es un triángulo isósceles, ¿ya? No es ni equilátero ni escaleno, porque recuerden que los triángulos equiláteros tienen que tener todos sus lados iguales. Este no tiene todos sus lados iguales. Y los escalenos son los triángulos que tienen todos sus lados diferentes. Pero en cambio este tiene dos lados iguales. Así que no puede ser escaleno. Automáticamente es isósceles. Ya, y según sus ángulos, tenemos que puede ser obtusángulo, rectángulo o acutángulo. Y fíjense, yo sé que visualmente este es un ángulo obtuso. Porque para que fuera recto tendría que ir para allá la recta. Mide más de 90 grados. Eso significa que este ángulo es automáticamente obtuso. Obtusángulo. Recuerden que el obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso, automáticamente es obtusángulo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿dónde pueden tener complicaciones de saber los ángulos? Por ejemplo, acá parece que este ángulo recto. Entonces aquí, con una escuadra o un transportador midan bien, pero lo más probable es que sea recto, ¿ya? No estoy seguro, ¿ya? Y por ejemplo, según un lado, tal vez estos tres sean iguales. Yo no sé. Ustedes deben verificar, porque si esos tres son iguales, sería un triángulo equilátero, ¿ya? Pero sí o sí, estos tres triángulos, o sea, ángulos mejor dicho, son agudos. Es decir, sí o sí, este es acutángulo. Ya, vayan a ustedes lo hacen. Esa es la Ya, acá la tarea está más fácil porque ya están las medidas. Ya dice, clasifica cada triángulo según la medida de sus lados. Es decir, aquí solamente pueden salir los nombres de equilátero, isósceles y escaleno. Aquí no van los acutángulos, rectángulos y obtusángulos, porque esos nombres corresponden a la clasificación según sus ángulos. Y aquí solamente me están dando la medida de los lados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el caso A, como los tres lados son diferentes, porque este vale 5,1, este vale 5, este vale 6,4, este sería escaleno. Y así van completando, ¿ya? Y aquí pasamos a la clasificación de los triángulos según la medida de su ángulo. Es decir, aquí te puede salir o los ángulos es acutángulo, o es rectángulo, o es obtusángulo. Por ejemplo, en el caso del primero, este es rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí. Recuerden que este símbolo es el símbolo del ángulo recto, un cuadradito, ¿ya? Entonces, automáticamente es rectángulo. Fíjese que tiene dos ángulos agudos, pero la definición dice que si tiene a lo menos un ángulo recto, automáticamente es rectángulo. Para que sea acutángulo, los tres tienen que ser agudos, pero este no es agudo, ¿ya? Así que ojo con eso. Vayan completando y ahí una vez que terminen, responden la mini evaluación, ¿ya? Así que ahí nos estamos viendo, chicos. Chao, chao.